En el noticiero Contextos y Textos abrimos estos micrófonos para dialogar con expertos para tratar temas de mucho interés. Por eso queremos dar la bienvenida a este espacio virtual al doctor Benjamín Bernal, quien es vulcanólogo, experto en monitoreo y principalmente quien está encargado por parte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del monitoreo del volcán Cotopaxi. Doctor, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Sería importante que nos contextualice un poco cuál es la actividad que presenta el volcán Cotopaxi en los últimos meses. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación en este medio. Entonces, el volcán Cotopaxi tiene una actividad tanto interna como superficial baja en esos últimos meses, digamos desde 2023 más o menos, y no ha tenido mayor alteración últimamente. ¿Qué indicadores son los que se consideran como críticos para poder anticipar o definir si un volcán está entrando en actividad o no? Sí, es una muy buena pregunta. Tenemos, digamos, tres pilares fundamentales para la vigilancia volcánica. El primero es la sismicidad, ¿sí? Cuando el magma asciende en el sistema volcánico dentro de la corteza terrestre, el magma es un líquido, pero es muy, muy viscoso, ¿sí? Entonces es un poco como una miel viscosa o una mantequilla de maní. Y entonces para subir dentro de la corteza, tiene que crear fracturas, ¿sí? Y cuando crea esas fracturas, ocurren pequeños sismos, ¿sí? Esos son uno de los tipos de sismos volcánicos que ocurren en los volcanes como el Cotopaxi. Otro tipo de sismicidad es que el magma tiene gases disueltos, un poco a la manera de una soda o de una cerveza. Y cuando está bajo presión en la corteza, entonces esos gases están disueltos en el magma. Pero a medida que sube en el volcán, esos gases se expanden como al momento que abrimos una lata de cerveza o una botella de soda. Y entonces esos gases van a formar burbujas y van a tratar de escaparse del magma. Eso forma otro tipo de sismos que son sismos, se llaman de largo periodo. Entonces, esa sismicidad la podemos registrar a través de instrumentos que sienten sismos muy, muy pequeños, porque en esos sismos que sean los de fractura o que sean los de fluidos, típicamente son muy pequeños y no son sentidos por la población, sino que pueden ser detectados con instrumentos muy precisos, que son los sismómetros. Entonces, este es el primer pilar. Cuando el magma está más cerca del conducto, más cerca del cráter, puede hacer otro tipo de señales que se llaman los tremores volcánicos. El tremor no es como un sismo que es de corta duración, pocos segundos, es como una vibración un poco más continua, ¿sí? Esos tremores nos indican, por ejemplo, que el magma está llegando más cerca de la superficie, y también tenemos unos tremores que son típicos de cuando el magma está saliendo del volcán en forma de chorro, de gases y ceniza, que se llama el tremor de emisión. Entonces, todos esos señales los sismólogos del Instituto Geofísico les registran para conocer la actividad interna. Entonces, eso vamos a decir que es el primer pilar de la vigilancia volcánica. El segundo pilar es lo que llamamos la deformación. La deformación es, voy a regresar un poco al magma. Cuando el magma sube en la corteza, produce
unos cambios en la corteza, produce unos esfuerzos y le va a deformar, ¿sí? Es un poquito como un embarazo, ¿sí? En el embarazo, el fetus va a crecer y eso va a deformar, va a hacer crecer la barriga de la madre. Entonces, eso pasa lo mismo con el magma cuando sube en la corteza, va a deformar la superficie. Pero son escalas muy diferentes de las que podríamos pensar y en superficie la deformación es súper pequeña. Son pocos milímetros, pocos centímetros. Entonces, para esto también tenemos instrumentos de muy alta resolución que nos permiten ver cambios milimétricos en el volcán, ¿sí? También usamos para la deformación sensores que están en satélites que miden la distancia entre el satélite y la Tierra, pero de manera súper precisa. Entonces tenemos esas dos técnicas en el Instituto Geofísico para medir cómo se va deformando el volcán a medida que el magma sube en él, ¿sí? Y finalmente, el último pilar fundamental de la vigilancia volcánica es el análisis de los gases que salen del volcán, ¿sí? Porque como les decía, cuando el magma sube en la corteza, la presión sobre el magma baja y los gases ya se expanden, se dice que se exsuelven, es decir, se salen del magma y son los primeros productos magmáticos en llegar a la superficie. Entonces tenemos también instrumentos que miden en la atmósfera el contenido de esos gases, ¿sí? El gas principal que nos interesa en vigilancia volcánica es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es muy importante porque es un gas que no es presente de manera natural en la atmósfera, aparte de la actividad volcánica. Entonces, cuando tenemos dióxido de azufre, sabemos que hay magma en el volcán que se está desgasificando, ¿sí? Tenemos instrumentos tanto en el suelo, en el Cotopaxi, que miden esos gases, pero también utilizamos satélites que miden esos gases en la atmósfera. Hay otros gases que emite el volcán, como vapor de agua, como dióxido de carbono, y tenemos otros instrumentos que utilizamos para medir esos gases, pero es un poco más de manera puntual. Entonces, esos son los tres pilares del monitoreo: sismicidad, deformación y gases. Doctor, me parece muy interesante todo lo que nos acaba de comentar y acerca de las tecnologías que se utilizan para monitorear al volcán. Que en el año 2015 hubo una reactivación del volcán y que nos agarró muy desprevenidos. ¿Qué aprendizajes nos ha dejado esta reactivación y cómo se ha preparado tanto el Instituto Geofísico para el monitoreo como a los ámbitos de seguridad alrededor del volcán para evitar que existan incidentes mayores como los que ocurrieron en 2015? Bueno, es una pregunta muy importante. Ah, Cada vez que hay una reactivación de un volcán, a nivel científico aprendemos mucho, porque antes de la erupción de 2015 no habíamos tenido ninguna erupción del Cotopaxi con datos de vigilancia. Entonces, fue un proceso muy intenso para el instituto, porque también como es uno de los volcanes más peligrosos, hay mucha presión sobre la información técnico-científica, pero de nuestro lado sí aprendimos un montón. En 2015, por ejemplo, les voy a ilustrar justamente esa vigilancia volcánica. Tuvimos en abril 2015, ya tuvimos un incremento de la sismicidad, ¿sí? No era muy fuerte, pero había más eventos, eventos pequeños, pero muchos más pequeños eventos.
Más o menos en el mismo tiempo empezó una ligera deformación del volcán, pero muy pequeña. Estamos hablando de pocos milímetros, se estaba inflando el volcán. Y a partir de mayo más o menos empezaron a salir los gases, ¿sí? Entonces, dentro del proceso volcánico, ya el instituto emitió el criterio que el volcán se estaba reactivando, aunque la gente no sintió los sismos, no vio la deformación. En mayo sí empezaron a ver que había más emisiones de gas y entonces eso llamó la atención a la ciudadanía. Y nosotros empezamos a emitir informes para informar del desarrollo de esa reactivación. En junio, todos esos parámetros subieron bastante, tanto la sismicidad, un poco la deformación, pero sobre todo los gases, ¿sí? El volcán empezó a emitir bastante gas, hasta 5.000 toneladas de dióxido de azufre por día, ¿sí? En julio, el proceso como que se estancó un poco, ¿sí? Incluso a inicio de agosto, los parámetros empezaron a bajar. Entonces ahí uno puede pensar, bueno, al final no va a pasar nada. Y el 14 de agosto de 2015 tuvimos las primeras explosiones, ¿sí? No fueron explosiones muy grandes, pero sí formaron columnas de ceniza que alcanzaron unos 8 o 9 kilómetros sobre el cráter y asociado a esas columnas de ceniza hubo caída de ceniza en diferentes sectores de las provincias de Cotopaxi y Pichincha. En ese día mismo, principalmente cerca de Machachi, Jambelí, hubo caídas medio fuertes de ceniza y era una ceniza que olía mucho a azufre, ¿sí? Y eso está asociado justamente a los gases que salían antes de la erupción. Luego tuvimos unos 3 meses y medio de actividad con altos y bajos, ¿sí? La actividad, aprendimos mucho de esa actividad, fue principalmente ceniza que salió del volcán y tuvimos una relación muy cercana entre el tremor de emisión y la cantidad de ceniza que salía del volcán. Hubo mucho gas también emitido, era un magma que tenía bastante gas acumulado. Entonces, este proceso sí nos enseñó mucho. Las explosiones del 14 de agosto, vamos a decir que fueron súbitas, ¿sí? Uh, no hubo mayor precursores, un poco de sismicidad justo antes, pero no hubo mayores precursores a eso, más bien el volcán estaba en un bajón de actividad. Entonces también eso nos enseñó que el volcán justo antes de las explosiones era un poco como una olla de presión. Más bien en vez de dejar salir los gases, se había como sellado el sistema y las explosiones abrieron el sistema, ¿sí? Durante esos 3 meses de actividad, entonces, hubo emisiones cada vez más pequeñas de ceniza, pero que sí afectaron a la población, en particular para la parte agricultura, ganadería, también en la carretera panamericana hubo varias afectaciones por disminución de la visibilidad cuando la ceniza caía en la carretera y se quedaba en el ambiente, entonces se perdía visibilidad, entonces por eso pusieron las restricciones de velocidad de los carros. Am, el parque mismo hubo, en el Parque Nacional Cotopaxi, que cerró durante la erupción, hubo también afectación a la fauna local. Vimos bastantes conejos muertos por la ceniza. El venado había desaparecido por un tiempo. Am, la flora local también se vio un poco afectada, pero vimos que con pocas lluvias esa flora era bien adaptada a la ceniza y en realidad no hubo mayor afectación
a la flora, ¿sí? Y después de la erupción, el volcán poco a poco se tranquilizó, ¿sí? Y tuvimos unos 7 años con todavía un poco de actividad sísmica, muy poca deformación, un poco más de gases, ¿sí? Y una cosa importante es que esa primera erupción como que abrió el sistema, porque luego tuvimos la erupción de 2022, de octubre de 2022, y esa erupción no tuvo los mismos premonitores de 2015. No hubo esos 3, 4 meses de sismicidad, gases y deformación, sino que la erupción empezó directamente con emisiones de ceniza, ¿sí? Eso significa que el volcán ya estaba abierto y que había el paso para el magma en el conducto para que haga sus pequeñas explosiones y sus pequeñas nubes de ceniza. La erupción de 2022 a julio 2023 fue mucho más pequeña que la de 2015. El volumen total de ceniza fue más o menos de la mitad de 2015 y el tiempo fue más largo. En vez de 3 meses y medio, fueron 8 meses, ¿sí? Entonces, en esos dos procesos eruptivos, nosotros hemos aprendido un montón sobre el funcionamiento del volcán y también nos ha enseñado mucho sobre la comunicación de la información científica, ¿sí? En 2015 teníamos unos protocolos que quizás eran un poco insuficientes y eso nos dimos cuenta el primer día de la erupción porque el primer comunicado no salió inmediatamente, sino que salió después de unas 2, 3 horas de las primeras explosiones. Entonces, eso por supuesto no lo podemos aceptar y cambiamos nuestros protocolos de comunicación para tener una comunicación más rápida. También cambiamos un poco los formatos y la forma de los comunicados para que sean más fáciles de entender, ¿sí? De ahí diseñamos un sistema con, por ejemplo, informes cortos y casi inmediatos que se llaman los IG al instante, que luego son apoyados con informes técnicos más completos donde se indica los escenarios eruptivos, que son informes volcánicos especiales. Y a partir del momento que el volcán está en erupción, también tenemos informes diarios para informar de manera continua sobre el proceso eruptivo. Entonces, esa parte de comunicación la trabajamos mucho. También trabajamos los productos que se transmiten tanto en la página web del Instituto Geofísico como en las redes sociales. Y también trabajamos con los medios a través de rondas de ruedas de prensa para tener una información diseminada a la población en el menor tiempo posible. Doctor, a mí me quedan tres preguntas por hacerle. La primera es, ¿tienen que ver algo con el volcán? ¿Algunos sismos que se han registrado en las últimas semanas? No necesariamente acá en la provincia de Cotopaxi. Se registró hace un par de días un sismo en la zona oriental. ¿Podría ser esto un indicador de que no el volcán Cotopaxi, pero alguno de los volcanes del callejón interandino ecuatoriano está empezando algún tipo de actividad? Es una muy buena pregunta y nos hacen mucho la pregunta de si hay relación entre los sismos y los volcanes. Y les voy a ser sincero, es algo complejo, ¿sí? Hay muchos casos diferentes. Tuvimos hace un mes más o menos unos sismos en el sector de la Merced que está entre el Cotopaxi y el Sincholagua, ¿sí? Hubo un sismo de magnitud 4,8 que sí fue sentido por la población, ¿sí? Este sismo tuvo muchas pequeñas réplicas, cientos de pequeñas réplicas, y
está en una falla ya conocida, una falla tectónica conocida. La pregunta ahí es si el volcán pudo tener un poco de influencia sobre esta falla, porque como les decía, cuando el magma sube en la corteza, ejerce presión sobre la corteza y puede activar pequeñas fallas cercanas al volcán, ¿sí? Esos se llaman sismos volcano-tectónico distales, ¿sí? Y hemos tenido, en el caso, por ejemplo, del Huayna Pichincha, en los años 98, 99, hemos tenido muchos sismos en Quito que se debían al magma que subía en el Huayna Pichincha en la época, ¿sí? Entonces, eso es una posibilidad. No estamos 100% seguros porque hay que ver cómo evoluciona la actividad en los siguientes semanas, meses y ver si la actividad pasa debajo del volcán. Hasta el momento, esa actividad de la Merced, que fue hace más o menos un mes, no ha generado cambios en la actividad mismo del Cotopaxi. Es decir, debajo mismo del Cotopaxi no hubo más sismos, el Cotopaxi no empezó a deformarse y los gases no han cambiado. Entonces, probablemente es un fenómeno un poco aparte. Quizás tiene algo de relación con el volcán, pero algo muy profundo y que todavía no se expresa en la superficie o muy pequeño, ¿sí? Otra cosa es cuando hay un sismo grande en la vecindad del volcán, ¿sí? Hasta decenas de kilómetros, hasta cientos de kilómetros, ¿sí? Esos sismos grandes pueden modificar un poco los esfuerzos que hay en el volcán y pueden provocar la subida del magma, ¿sí? Eso ha pasado, por ejemplo, con el último sismo grande que hubo en Rusia, en Kamchatka. Hubo este sismo grande y después de ese sismo grande vimos algunos de los volcanes de Kamchatka que se activaron, ¿sí? Algunos ya estaban en erupción y solamente el sacudón del sismo hizo que la erupción fuera más intensa. Eso fue el caso en uno de esos volcanes. Y para otros volcanes eran volcanes tranquilos, medio dormidos, y las ondas sísmicas que atravesaron su sistema magmático provocaron la subida del magma y entonces se demoraron algunos días, algunas semanas para activarse, ¿sí? Eso ha pasado en Kamchatka, como les decía, ha pasado en Japón, ha pasado en Chile y podría pasar en Ecuador con un sismo grande, ¿sí? Hasta el momento no hemos tenido así una relación tan clara entre sismos grandes y erupciones, pero es algo que podría ocurrir, ¿sí? En todo caso, los sismos un poco más pequeños que ocurren, por ejemplo, en, en la cuenca amazónica o en la zona de subducción cerca de la costa, los sismos de magnitud 5, magnitud 6, no son sismos que van a provocar cambios en el volcán. Estoy hablando de sismos muy grandes, magnitud 8 o más de 8. Mantuvo a las provincias de Cotopaxi y Pichincha en total oscuridad, que sería la afectación producida por la ceniza. El riesgo de los sismos, que también afectarían a toda la región, pero también se tomó en cuenta de que en esa erupción la ceniza llegó a Guayaquil, llegó a ciudades de Colombia, ciudades de Perú. ¿Cuál sería el grado de afectación en caso de que el volcán Cotopaxi llegara a entrar en una actividad volcánica importante? Es otra muy buena pregunta, muy importante para la población. No sé si vamos a tener tiempo de detallarle bien, pero para ser simple, en caso de una erupción del volcán Cotopaxi, hay fenómenos que van a quedarse cerca del volcán, en el cono volcánico, al pie del volcán. Eso van a ser, por ejemplo, los proyectiles balísticos, lo que llamamos las bombas volcánicas, va a ser los flujos de lava o los flujos piroclásticos. Esos fenómenos
se van a quedar cerca del cono y entonces van a afectar principalmente el Parque Nacional Cotopaxi, ¿sí? Las poblaciones, las comunidades están un poco más lejos del volcán, a partir de los 15 kilómetros, y entonces hay dos fenómenos principales que van a afectar las comunidades que están alrededor del volcán. El primer fenómeno, usted acaba de mencionarle, es la caída de ceniza. Esa caída de ceniza puede afectar en cualquier dirección en función de la velocidad y dirección del viento, ¿sí? Eso ya tuvimos impactos en 2015, principalmente en la zona del Chasqui, hubo caídas repetitivas de ceniza. Es un fenómeno gradual, entonces más cerca del volcán cae más ceniza que más lejos del volcán. Incluso en erupciones grandes puede llegar a ciudades como Quito, como La Tacunga e incluso más lejos, hasta la costa puede llegar la ceniza, ¿sí? Pero en los sitios distales va a llegar mucho menos ceniza que en los sitios proximales, los sitios que están cerca del volcán. Entonces, la afectación principal, por ejemplo, para la agricultura, la ganadería, va a ser en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, y si el viento va hacia el oriente, lo que ocurre a veces, entonces tendríamos la provincia de Napo también que puede ser afectada por la ceniza. El segundo fenómeno son los lahares, por supuesto. Como el Cotopaxi tiene un gran glaciar, si hay erupción, ese glaciar puede derretirse parcialmente. Los productos de la erupción se mezclan con el agua del glaciar y forman esos flujos de escombros que se llaman lahares, ¿sí? Estos van a bajar por tres drenajes principales: el Pita hacia el norte, el Tambo hacia el oriente y el Cutuchi hacia el sur y occidente, ¿sí? Entonces, en esos drenajes, por supuesto, el efecto de los lahares es muy diferente de la ceniza, sino que es un fenómeno muy destructivo, ¿sí? Entonces, si los lahares llegan a encontrarse con alguna infraestructura, la van a destruir. Y entonces, en estos casos, la medida es, una vez la alerta activada, la evacuación de las zonas de peligro, ¿sí? Bueno, queremos agradecer a la presencia del doctor Benjamín Bernard, quien nos acompañó en esta mañana en este noticiero con textos y textos, hablando acerca de este tema tan importante, tan preocupante, y esperamos que puedan seguirse manteniendo tanto ustedes como toda la población atentos del volcán Cotopaxi. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes.